En el capítulo 3, los versículos del 1 al 8 inclusive. Yo quiero hacer hincapié especialmente en el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y te apartarás del mal, viene a decir mejor el original. Toda esta porción ya lleva en nuestras Biblias un encabezamiento que dice exhortación a la obediencia. Como fruto de esta obediencia hay una receptividad a la instrucción divina. Y mediante esta instrucción divina, veréis que en el versículo 4 dice que el que hace esto hallará buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En cambio, en el versículo 7 dice que nadie debe ser sabio en su propia opinión, sino temer a Jehová, ya sabemos lo que significa. Temer a Jehová, tenerle respeto, acatamiento, obediencia, depender de Él, y en esta forma nos veremos apartados de todo mal, porque el que no tiene este temor, sino que fía en su propia opinión, entonces, como veremos después, va derechito por el camino del mal, por el camino que le puede llevar a la perdición. Yo le he puesto a este mensaje el título siguiente: el peligro de la autosuficiencia mental. Mirando la concordancia grande de la Biblia, me he dado cuenta de que esta frase de ser sabio en su propia opinión sale 10 veces en toda la Biblia. Y de estas 10 veces, 8 están en los Proverbios y 2 en la Epístola a los Romanos. No hay más referencias en toda la Biblia a esta frase de ser sabio en su propia opinión. Esta frase tiene una densidad que no se comprende al primer vuelo. A primera vista no se entiende qué profundidad tiene esta, del peligro que hay en ser sabio en la propia opinión de la persona. Nuestro gran filósofo Séneca dijo una frase que la han aprovechado mucho los psicólogos de nuestros días: cada hombre es hijo de su propia opinión. O en otras palabras, cada uno es como opina de sí mismo. En la forma en que una persona piensa de sí, así se conduce y así resulta ser. De ahí la importancia que tiene el pensar de sí correctamente, ni más ni menos de lo que somos, para no ser ni con complejo de superioridad ni con complejo de inferioridad, sino como Dios nos ha hecho, a su medida, que será nuestra medida. Suele decirse que el hombre es aquello de lo que se alimenta. Aun en el aspecto físico, sabemos que el organismo del hombre va adquiriendo la forma según las vitaminas, los alimentos, etcétera, que va introduciendo en su organismo. Por medio de la asimilación, todo aquello que son elementos físico-químicos se convierten en algo biológico y de allí viene a ser ya algo vivo. De modo que una persona tiene fósforo vivo, hierro vivo, etcétera, todo aquello que ha recibido del medio ambiente y ha constituido el alimento de su organismo. Si esto pasa en el orden material, lo mismo pasa en el orden espiritual. El hombre espiritualmente es hijo de lo que come, es decir, es hijo de aquello que se nutre. Precisamente por eso para mí siempre ha tenido una importancia muy relevante Filipenses 4:8, un versículo que todos nosotros deberíamos aprender de memoria. Ese versículo en que Pablo está exhortando a los fieles de Filipos a que piensen en todo lo que es justo, lo que es bueno, lo que es puro, lo que es recto, lo que es de buen nombre, que piensen en ello, que pongan en ello la consideración, que reflexionen en ello. ¿Por qué? Él sabe muy bien que si se alimentan de estos pensamientos, eso será su vida. Sabemos muy bien que efectivamente la vida del mundo es resultado de aquello en que piensa. Les entran por los sentidos imágenes de toda clase. Llegan a su imaginación, los toma la mente y los transforma en ideas. Y aquellas ideas son las que van alimentando a aquellas personas. De aquello se alimentan. Esos son. Si nosotros queremos ser lo que Dios quiere que seamos, tenemos que alimentarnos del correcto alimento también. ¿Qué es ser sabio en su propia opinión? Lo veremos después cuando analicemos los dos versículos de Romanos 11:25 y 12:16 al final, que nos dan una pauta tremenda para saber no solamente lo que es ser sabio en su propia opinión, sino lo que es lo contrario, y cómo el no ser sabio en su propia opinión conduce de una manera muy fuerte a
la vida espiritual correcta. Ser sabio en su propia opinión significa estas tres cosas por lo menos. Creer que uno tiene razón en todo. Hermanos, tenemos que ser sinceros, porque de esto tenemos todos peligro. Y más aún que peligro, caemos en ello, y caemos muy frecuentemente. Creemos que nosotros tenemos toda la razón, y los demás, o nada o poca. De ahí que cuando queremos entablar un diálogo, no es que queramos aprender de los demás, ni ver lo que los demás piensan, sino que queremos imponerles nuestra opinión, y que salgan diciendo, fulanito tiene razón, y yo no la tenía. ¿Ves qué sabio soy? Sabio en su propia opinión. De esto tenemos peligro todos. Lo digo otra vez. El profesor Carlos Muñoz Espinal, del cual tuve el privilegio de ser discípulo durante varios años y sigo considerándome discípulo suyo siempre, tiene un libro que, como todos los suyos, es fascinante y ameno, titulado Psicología de la Publicidad. Estupendo para todos los que tengan negocio. Y en este libro dice que cada persona, cuando va por la calle, ve solo lo que le interesa. Efectivamente, podéis hacer la prueba. Yo la puedo hacer muchas veces conmigo mismo. A mí preguntadme de cualquier calle principal de Vigo, Marqués de Valladares, José Antonio, preguntadme las librerías, preguntadme las ediciones que salgan de buenos libros y tal. Pero por favor no me preguntéis ni de modas de vestidos que van saliendo, algo de juguetes de niños, porque siempre somos algo niños los hombres, y pocas cosas más. ¿Por qué? Porque veo solamente lo que me interesa. Y cada uno de vosotros le pasará igual. Irá por la calle y fijaos bien, veréis lo que os interese. De ahí, esto tiene mucha importancia incluso dentro de nosotros, porque hay un peligro fabuloso de que cuando estamos aquí, escuchando el ministerio de la palabra, tenemos el peligro de que nos entre solamente lo que nos interesa. ¿Y qué será lo que nos interesa? Pues nuestra propia opinión. Yo tengo que decir, lamentándolo, que después de haber dicho, y no solamente yo, sino otros hermanos desde este mismo púlpito, varias cosas para remachar puntos más o menos fundamentales de la doctrina cristiana, que una y otra vez seguimos oyendo de hermanos cosas distintas o contrarias que las han oído aquí, pero no les han entrado. No les han entrado. Es como si fueran por la calle y vieran lo que les interesaba. Eso no les interesaba, o mejor dicho, les interesaba lo contrario. Y para mantener su propia opinión, R que R, se diga lo que se diga. Veremos de dónde nace esto y los resultados que lleva consigo. Es muy importante que cada uno de nosotros no nos fiemos nunca solo de nuestra propia opinión, sino que estemos con el oído atento a las opiniones de los demás. Aunque solo sea por una razón muy primordial. ¿Sabéis cuál? El que no escucha las razones de los demás no avanzará nunca en el aprendizaje, no aprenderá nunca. Se habrá estancado más o menos en un nivel cultural, espiritual, del conocimiento de la palabra de Dios, del cual ya no avanza, y mejor dicho, retrocede. Porque en esta vida, en todo, el que no avanza, retrocede. Tenemos que estar con los oídos atentos, porque todos los días, todas las personas tienen algo que aprender. Pero si somos sabios en nuestra propia opinión, no aprenderemos, porque diremos, lo sé todo. Que aprendan los demás de mí, que yo ya he aprendido bastante. Creer que uno tiene razón en todo, creer que uno sabe un asunto que se discute mejor que nadie, y se entra ya en el diálogo, no a ver a qué consenso se llega, sino a ver si los demás aceptan por fin la idea que yo tengo. Esto es ser sabio en su propia opinión. No a ver si entre todos sacamos este asunto adelante de la mejor manera posible, sino a que los demás acepten el punto de vista que yo tengo. Esto es ser sabio en su propia opinión. Y tercero, que en realidad ya lo he dicho, creer que uno ya no necesita aprender más. El gran comentarista, yo creo que el mejor comentarista devocional de todos los tiempos, Matthew Henry, del cual me han dicho hace poco que se está traduciendo al castellano. Es una obra monumental, un libro grandísimo en inglés, y aún es solamente el compendio de sus 6 grandes tomos, pero han extractado lo mejor que tiene.
Este hombre escribió este comentario hace más de 250 años y no ha pasado de moda. Los mejores intérpretes del momento de todos los países dicen que no ha salido ningún comentario devocional mejor que este. Matthew Henry comenta este versículo y ¿sabéis lo que dice? No hay mayor enemigo del poder de la religión y del temor de Dios en el corazón de un hombre que el ser sabio en su propia opinión. Así lo dice. Nos parecerá demasiado dura la frase, pero si examinamos en qué consiste esta frase, de dónde procede este peligro y a dónde lleva, nos daremos cuenta de que tiene razón. El mayor enemigo del poder de la religión y del temor de Dios en el corazón de un creyente. ¿Cuál es el resultado de ser sabio en su propia opinión? El resultado de ser sabio en su propia opinión lo tenemos en este mismo libro de Proverbios, en el capítulo 21, en el versículo 2, que tiene otros lugares que son, por una parte, paralelos a este lugar que hemos visto y por otra parte paralelos a otros dos versículos que vamos a ver. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Esto quiere decir que una persona que no procura llevar el camino de Dios siempre presente delante de sus ojos, guiarse por su palabra, ser dócil a la inspiración del Espíritu Santo. Una persona que en cada momento de su vida no está pendiente de eso, de sintonizar su espíritu con el Espíritu Santo y alimentarse de su palabra, entonces tendrá su propio camino y creerá que ese camino es recto. Será recto en su propia opinión. Pero se va a equivocar. Se va a equivocar porque no hay otro camino recto que el que Dios nos fija. Dios nos ha hecho como una maquinaria muy compleja. Y una maquinaria, cuando se estropea como se estropeó la nuestra, para que funcione otra vez, se manda a la fábrica de donde procede. Ordinariamente nos pasa esto, que se nos estropea un electrodoméstico, lo que sea, y lo llevamos a una firma que no es la del producto y nos dicen, no hay representación de esta firma en Vigo. O hay que llevarla a la casa Fiat, a la casa Philips, a la casa que sea. Hay que llevarla allí. ¿Por qué? Porque allí conocen la programación, el sistema de aquella maquinaria. Pues la programación de esta maquinaria, que somos nosotros, solamente la tiene Dios. Y el que no se atiene a este programa que Dios ha hecho para esta maquinaria, va a funcionar mal. De modo que un camino del hombre no puede ser recto en su propia opinión, sino en la opinión de Dios. Solamente lo que Dios opine de ese camino debe ser su norma. ¿Por qué? Porque dice, Dios es el que pesa los corazones. ¿Para qué se pesan? Se pesan en una balanza porque eso es lo que pide la justicia. Por eso pintan a la justicia ciega para no tener acepción de personas y con una balanza en la mano, la cual está completamente en el fiel y los dos platillos completamente nivelados, como diciendo, yo no he puesto nada en ninguno de los platillos. El que tiene acepción de personas o prejuicio ya pone algo en un platillo y por lo tanto va a pesar más por allí. Y nuestro corazón nace ya en este mundo con un prejuicio muy grande, que es la herencia del pecado original, que pone un peso tremendo en uno de los platillos. Al poner un peso tremendo en uno de los platillos, se va inclinando siempre para allá. Y creemos que estamos siguiendo un camino recto, pero según la balanza de Dios no es recto. Allí no es justo, aunque en la nuestra lo parezca. Decimos, pues pesa más por acá, pesa más, pero fíjate que estás haciendo trampa. Estás haciendo trampa. Como un comerciante cualquiera que estuviese vendiendo un artículo y de antemano pusiese ya una pesa de 5 kilos por delante. Pues naturalmente, le comprabas 1 kilo de algo y te cobraría 6, porque había puesto 5 ya. ¿Veis? Esto es lo que pasa realmente en nuestro corazón. Está pesando algo malo que ya se puso en nuestro corazón desde el nacimiento, y por lo tanto nuestra balanza pesa mal. Al pesar mal, creemos que el camino que estamos llevando por delante, que en cierto modo nos hemos adquirido, es el correcto y no es el correcto. No es el correcto, pero Dios sí.
Dios sí sabe que es el correcto. ¿Cómo sabemos esto del camino del hombre, si es recto o no es recto? ¿O en qué consiste que un hombre piense, decimos, de buena fe, con buena voluntad, que sigue un camino recto y sin embargo no lo es? Nos lo va a decir el mismo libro de Proverbios en el capítulo 14 y en el capítulo 16. 14:12 y 16:25 se repite absolutamente la misma frase, sino que están invertidas dos palabras en el original y aquí, pero la frase es la misma. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte. ¿Veis? Cada hombre que no tiene en realidad a Jesucristo dentro de su corazón, y aun teniéndolo, si no está alerta a las directivas del Espíritu Santo, escoge un camino para andar. Y piensa, incluso puede decir de buena fe, en el sentido en que entendemos siempre buena fe, de que lo hace sin malicia, de que lo hace sin engaño. Pues sí, yo me conduzco de esta manera, no hago daño a nadie, procuro servir a Dios a mi manera, ¿y quién me puede decir algo? No mato ni robo. No es esto lo que se oye en la calle. Yo no hago daño a nadie. Un camino recto en su propia opinión. Pero es que la buena intención y lo que se llama comúnmente la buena voluntad no salva a nadie. Fijaos lo que dice Pablo en Romanos 10, en los primeros versículos. Allí está hablando de que él tiene en su alma un deseo tremendo de la salvación de su pueblo. Y dice en el versículo 2, porque yo les doy testimonio, dice él, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, buena voluntad, pero sin conocimiento. No es el verdadero, no es el del Evangelio. Y por lo tanto, al no tener el verdadero conocimiento, ¿qué hacen? Dice él. Pues hacen lo siguiente: pensando que pueden justificarse por su propia justicia, rechazan la justicia de Dios, que es por la fe. Y en esa forma, hacia la condenación. Es un camino que lleva a la muerte, y creen que es un camino recto. John Murray, en su comentario a Romanos, dice: la buena intención. La buena intención es neutra, porque toda su calidad ética depende del objeto al que se dirige. Una mujer con toda buena intención le da a su bebé un veneno en vez de la papilla y lo mata. Buena intención, camino de muerte. No se ha fijado lo suficiente en lo que le daba. Y las personas no se dan la cuenta suficiente del camino que emprenden y con toda su buena intención creen que van por el camino derecho y es un camino que lleva a la muerte. De modo que es de un interés importantísimo darse cuenta de qué camino se lleva. Para ver qué camino se lleva, ir a aquel que sabe cuál es el camino recto. Por lo tanto, estar en espíritu de humildad, de obediencia, de acatamiento a ese que nos dice cuál es el camino recto. En Jeremías 17, 9, 10 hay un texto que nos lleva también a considerar lo que es el corazón del hombre, porque en realidad de aquí depende, aquí está el fondo, por eso tengo yo aquí en esta tercera parte, el fundamento de esta falsedad de la propia opinión. ¿Dónde está el fundamento de la propia opinión falsa? Dice Jeremías en 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo los riñones. Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo los riñones. El profeta se da cuenta perfecta de que su propio corazón, con toda la buena intención que tiene de servir a Dios, es también perverso. Y por lo tanto, en el versículo 14 va a pedirle a Dios que lo sane. Jehová, sáname y seré sano. El comentario judío que tengo a Jeremías dice que los versículos 10, 11, 12 y 13 tendrían que mirarse como un paréntesis y empalmar directamente el 9 con el 14.
Y así resultaría que el profeta está diciendo, engañoso es el corazón. Voy a decir lo que significa propiamente en el hebreo porque se ve mucho mejor. Allí dice, el corazón es engañoso, Jacob es la palabra. Ahí viene enseguida el Jacob, el engañador en cierto modo, Jacob, aunque en realidad en hebreo es ya Jacob, que significa suplantador. Pues bien, Jacob es el corazón con todas las cosas, en todas las cosas o más que todas las cosas. De las tres maneras se puede traducir. Y sin remedio, en vez de perverso dice, no tiene cura, dice el hebreo, no tiene cura. O sea que naturalmente no hay remedio para él si Dios no lo sana. Ahora se entiende bien por qué en el versículo 14 Jeremías grita al Señor, sáname. Como este corazón no tiene remedio, sánalo tú y entonces seré sano. Sálvame tú y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Como diciendo, no tengo yo de qué alabarme, no hay en mi propia opinión, la tuya. Alabanza a ti. Todo lo que tengo, tuyo. Si en algo obro bien, tuyo. Todo esto es lo que quiere decir Jeremías. Pero, sáname y seré sano. Y entonces el Señor responde, yo soy Jehová, el que escudriño el corazón y pruebo los riñones. Para un judío el corazón era la sede subconsciente de toda la conducta del hombre. Y los riñones era la sede inconsciente de los instintos, afectos, etcétera, más profundos todavía. Y por eso él dice, Jehová, yo estoy escudriñando todas las intenciones del corazón y llego más hondo todavía a los riñones, de donde salen esos instintos de los cuales ni siquiera nuestro corazón se da cuenta. Esto es lo que hace Dios. Y ahí vemos la importancia que tiene. Siempre que queramos no ser sabios en nuestra propia opinión, sino tener la opinión que Dios tiene y seguir la suya, y siguiendo la suya todos juntos en una congregación, encontrarse en la necesaria unanimidad de los que buscan no su propia opinión ni la opinión de Dios, encontrarse en esta forma de una manera correcta, porque entonces habrá habido una oración como la de Jeremías. Fijaos la oración que hace David en el Salmo 139. El Salmo 139, que según algunos de los rabinos judíos es el más importante de todo el Salterio, de todos los 150 salmos, termina de la siguiente manera después de ensalzar la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Después de exaltar los mayores atributos de Dios, termina, versículos 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. ¿Veis? Los mismos verbos. Yo escudriño el corazón y pruebo los riñones. Escudriñame, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, camino que no sea recto, y guíame en el camino eterno, es decir, en el camino que según tú es el de toda la eternidad y el que conduce a la vida eterna. Ese es el camino de Dios, el que Él tiene desde toda la eternidad y el que nos conduce a nosotros, si lo aceptamos, a la vida eterna. Esto es lo que pedía, y esto es lo que tenemos que pedir todos nosotros también. El único remedio, o por lo menos el primer remedio que tenemos para no ser sabios en nuestra propia opinión, es que oremos al Señor insistentemente, como David, como Jeremías. Señor, sana mi corazón. Señor, sana mis pensamientos. Tú te das cuenta de que mis pensamientos, si me dejas a mi albedrío, van por mal camino. Sé tú el que pongas esos pensamientos en mí, para que yo siga el camino que tú quieres que siga. Naturalmente que si es una oración sincera, llevará consigo la primera cualidad del creyente. El creyente sabemos que es salvo por fe, pero la fe no la tendría si no fuera por otras dos virtudes, una negativa y otra positiva. La humildad y el amor. Cuando en Gálatas 5:6 el apóstol Pablo está diciendo que ya no sirve para el creyente ni la circuncisión ni la incircuncisión, dice que lo que sirve es la fe que toma sus energías del amor. La fe toma su energía del amor, pero la fe requiere ante todo humildad. Cuando predicamos el Evangelio a una persona o a un grupo, decimos
que lo primero que hace el Espíritu Santo para convertir a una persona es convencerla del pecado, es decir, humillarla. La humilla hasta el polvo y le dice: tú eres miserable, tú eres un pecador, tú no sirves para nada. Y por lo tanto, como no sirves para nada en el negocio de la salvación, tú por ti mismo no puedes hacer nada para ello. Pero Dios, que te ama, lo va a hacer todo para ti en cuanto al negocio de la justificación. Y el hombre que tiende siempre a seguir su propio camino y su propia opinión, tiene que humillarse y decir: es cierto, yo voy por el camino falso y necesito el camino de Dios, que es el camino verdadero. Esto siempre es una humillación. A una persona cualquiera se le puede decir: eres un granuja, eres un criminal, mira que eres cretino, y algunos hasta se ríen, les parece que los estás alabando. Porque una persona que es verdaderamente pecadora, para él es una alabanza. Y yo los he visto 100 veces, no solamente en la guerra donde proliferaban estas cosas, sino en cualquier parte. Vosotros os ponéis con una persona del mundo, que sea mujeriego, ladrón, que sea bebedor, que lo que sea, se lo echáis en la cara y se ríe, cree que es una gracia. ¡Qué valiente, qué macho! Así habla el mundo, así habla el mundo. Sin embargo, eso es perversidad, eso es tener el corazón perverso. Y esa persona tiene que humillarse, darse cuenta de que no solamente es un criminal, es perverso y es un necio, que es lo último que oye una persona. Fijaos bien, una persona de esas os escuchará aunque le digáis: mira que eres malo, mira que eres tal, pero no le digáis que es tonto. Eso no lo remedia, eso no lo aguantan. Una persona no aguanta, aunque se le diga que sea inútil o tonto, aunque se le diga que sea malo, criminal, etc. Pero es que es así, una persona es necia, si no sigue la opinión de Dios y quiere seguir su propia opinión. Por lo tanto, la primera condición que necesita es humildad, y la necesita. Habrá humildad, habrá mansedumbre y habrá paciencia. Y habiendo estas 4 cosas, la unidad de la Iglesia se mantiene firme, se mantiene constante. Y ninguno es sabio en su propia opinión. Ninguno es sabio en su propia opinión. Fijaos cómo lo dice el apóstol en Romanos. Lo dice primeramente en 11:25, hablando de los planes que Dios tiene respecto de los judíos. Muy bien, en este lugar: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sensatos en vuestra propia opinión. Los romanos gentiles tenían este peligro. Fijaos lo que les ha pasado a los judíos, condenados. El pueblo elegido, el pueblo de las promesas y del pacto, totalmente, casi masivamente rechazado. ¡Qué desgraciados! Y les dice Pablo: cuidado, cuidado, no seáis sensatos en vuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque Dios tiene otra opinión. Y la opinión de Dios es que si han sido rechazados por lo que han sido rechazados, las promesas de Dios permanecen y el pacto de Dios permanece. Y llegará un día, cuando se haya cumplido el número de los gentiles, en que todo Israel será salvo. Cuidado con ser orgulloso. Y a los de Corinto les dice igual. El que cree que está ya de pie, cuidado, no caiga. En este sentido lo dice. Y dice: porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así sigue. Y en el capítulo 12, donde da todos esos consejos tan estupendos para la comunidad cristiana, dice, versículo 16: tened unanimidad de sentimientos los unos para con los otros, dice el original. No con altivez de sentimientos, no con la propia opinión, sino condescendiendo con los humildes. La palabra que hay allí en el griego no significa los que tienen humildad, sino los que son pequeñitos, los que son pequeños, los que parecen poca cosa, a los que se puede despreciar o marginar dentro de la congregación. Este sabe poco, este no sirve para nada, Estos que pensamos que sirven para poco, cuidadito, dice, condescendiendo. Condescender significa bajar con otro que está más bajo que tú porque no ha tenido las oportunidades que tú has tenido para aprender,
o porque no tiene las facultades que tú tienes y está 3 peldaños más bajo que tú, baja tú esos 3 peldaños para ponerte al nivel de él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y esto significa mucha humildad. Y a continuación dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, citando al pie de la letra Proverbios 3:7. No seáis sabios en vuestra propia opinión. De modo que el contexto nos dice bien claramente que para no ser sabios en la propia opinión hay que tener el amor, la mansedumbre y la humildad para condescender con todos y estar al nivel de los que no pueden seguirle a uno. Y en este sentido sí que tendremos resultados buenos y que toda la congregación se encontrará en la unanimidad que Dios quiere respecto de las cosas fundamentales, teniendo respeto para los detalles que no son claramente revelados o fundamentales. Nos encontraremos empezando por el temor de Dios que aparta del mal y terminando por el amor de Dios y del prójimo, que sabe limar todas las asperezas, que sabe tener en cuenta todo y que sabe escuchar, porque sabe comprender. Las 3 virtudes que conlleva consigo el amor suele decirse que son la empatía, la simpatía y la sintonía. Empatía es meterse dentro del otro para ver lo que piensa y calibrar el nivel de esos pensamientos. Simpatía es saber compadecer con otro, saber sentir lo que otro siente, para juzgar no desde el propio corazón, sino también desde el otro, el cual él solo sabe y Dios mejor que él. Y sintonía, que es lo principal en la Iglesia, que significa la misma extensión en los planes, en los propósitos, en los programas, es decir, una acción coordinada y uniforme de la Iglesia en virtud de la unidad que el Espíritu Santo pone en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En esta forma, con respeto, acatamiento, obediencia, que significa el temor de Dios, y con amor, que llevas consigo la comprensión y la condescendencia, llegaremos a no ser sabios en nuestra propia opinión, a aprender los unos de los otros, todos de Dios, y llevar una marcha uniforme tanto en nuestra vida espiritual como en la vida de la Iglesia. Termino con una anécdota que leía en el misionero Naismith de lo que pasó. Esto era ya el año 1700 y pico, en que los hermanos moravos, diríamos entonces precursores de lo que son las asambleas de hermanos, estaban discutiendo y con bastante acrimonia algunos aspectos de la congregación. Y el líder nato de todos ellos, el conde Zinzendorf, fue avisado por algunos ancianos de que había divisiones en las iglesias, que no se ponían de acuerdo en cosas importantes, tanto para la evangelización, etcétera, y él los reunió a todos diciéndoles que iban a estar una semana juntos, discutiendo todos aquellos aspectos para ver si se ponían de acuerdo. Pero cuando llegaron les dijo lo siguiente: vamos a estar orando desde hoy, miércoles por la noche, hasta el domingo por la noche. Y el lunes ya veremos. El lunes comenzaremos la discusión. Aquellos hombres estuvieron orando. Y él les dijo: ¿qué lectura vamos a escoger para meditar en estos días? Y convinieron en que la lectura había de ser la primera epístola de Juan, haciendo especial hincapié en los 3 últimos capítulos, 3, 4 y 5, que hablan de una manera tremenda del amor a los hermanos. Y dice este misionero: cuando el lunes por la mañana se reunieron los ancianos de las distintas iglesias de los hermanos moravos a discutir aquellos asuntos, no había nada que discutir. Se habían puesto implícitamente de acuerdo de una forma tal, mediante la oración al Señor en humildad y mediante el estudio de su palabra, que ninguno de ellos era ya sabio en su propia opinión, y todas aquellas cosas que habían llevado allá, no para que los demás las escucharan, sino para que los demás las aceptaran, fuese como fuese, ya no las tenían como si fueran cosas que se habían de imponer, sino solamente como sugerencias que se habían de exponer. Una cosa es opiniones que hay que imponer,
y otra cosa sugerencias que hay que exponer. Cuando nuestras ideas en comunidad se exponen como sugerencias y todos los demás escuchamos a ver qué hay de aprovechable, de bueno en todas esas sugerencias, qué bien puede marchar una iglesia. Si no lo hacemos así, no puede ser, no puede ser. Pero, ¿dónde estará el fallo? En ser sabio en su propia opinión. Que el Señor haga, por su gracia, el alimento de su palabra y el poder de su Espíritu, que nosotros nunca nos apeguemos a una propia opinión incondicionalmente, sino que estemos siempre dispuestos a escuchar opiniones ajenas, pero especialmente y ante todo, la única opinión infalible, la de Dios. Vamos ahora. Señor y Padre nuestro celestial, te damos gracias por lo que tu palabra nos dice y cuántas cosas más nos dice que o no entendemos o no tenemos ni tiempo para explicarlo en profundidad. Gracias porque eres más grande que nosotros. Gracias porque tu palabra es más grande que nuestro conocimiento, porque de lo contrario la agotaríamos enseguida y no sabríamos de qué hablar. Pero tiene tal fondo, Señor, que aunque viviéramos años infinitos, nunca la agotaríamos. Y sabemos que de las riquezas de esa palabra nos podremos nutrir, incluso por toda la eternidad. Gracias, Señor, por todo ello. Y te pedimos de todo corazón que pongas estos sentimientos en los corazones de tus hijos, en los corazones de los creyentes, en los corazones de todos los miembros de Iglesia. Que estemos siempre de tal manera atentos a tu palabra, atentos a ti, a tu opinión, que nunca nos aferremos a nuestras propias opiniones como si fueran las únicas valederas y que por lo tanto estemos siempre dispuestos a aprender de los demás y a pesar con justicia todo lo que lleve la marca de la verdad, de la paz, de la rectitud. Hazlo así, Señor, para tu gloria y provecho de tu Iglesia.